todas, todos, todes. Es una alegría dar inicio a este ciclo de conversaciones. Yo soy Isabela Lenzi, la curadora de artes visuales del Círculo de Bellas Artes. Y bueno, el año pasado estos encuentros la verdad es que fueron un éxito porque dieron espacio para, debatir una serie de cuestiones muchas veces incómodas, pero muy necesarias, ¿no? Yo soy del tipo que habla mucho, entonces he escrito un texto muy cortito y voy poco a poco también puntuando algunas cosas. La conversación de hoy, hablaremos, me parece súper bonito esto, hablaremos solamente mujeres y tiene un porqué, ¿no? Porque justamente lo que vamos a hablar hoy es de la representación de la mujer en el espacio de los museos, en las instituciones culturales. Un tema absolutamente pendiente en muchos sentidos, urgente y necesario. En los últimos años sabemos que los museos han sido objeto de una revisión crítica cada vez más profunda. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de descolonizar los discursos, de cuestionar los relatos únicos, de abrir espacio para otras voces, otros cuerpos, otros acentos y de mirar desde otros ángulos aquello que durante décadas se dio por sentado. En este contexto, el lugar de la mujer en los relatos curatoriales, su espacio en las colecciones y también en las estructuras de poder y los espacios de toma de decisiones dentro de las propias instituciones es una de las cuestiones más urgentes y de las que tenemos que hablar, ¿no? Por esto estamos aquí hoy reunidos. Durante siglos, las mujeres han sido protagonistas pasivas, silenciosas, para no decir calladas. Vistas pero no escuchadas, representadas pero no representando, como objeto y no como agentes. Han sido objeto de contemplación, han sido objeto de estudio y han sido incluso objeto de idealización, pero rara vez han ocupado un lugar activo en la construcción del conocimiento, de la narrativa histórica que los museos promueven. Sin embargo, ese papel poco a poco ha empezado a transformarse. Y hoy queremos hablar justamente de estos cambios. ¿Qué imágenes y relatos se perpetúan todavía? ¿Qué ausencias persisten? ¿Qué políticas son necesarias para que los museos y las instituciones culturales se conviertan en espacios verdaderamente inclusivos, críticos y plurales? Este ciclo nace con la intención de abrir preguntas, de generar debate y reflexión. Y también, como os decía al principio, de incomodar un poco, que esto es muy necesario, ¿no? De ponernos en situaciones un poco, que a veces no queremos estar, es difícil mirarnos. Porque cuestionar los relatos canónicos que nos han formado a nosotras y nosotros, como os decía, implica mirarnos con honestidad y espíritu crítico. Así que agradezco profundamente la presencia de vosotras hoy en esta mesa, a todos los que hicieron, todas y todos, que hicieron posible también que este ciclo se haga, y gracias por acompañarnos esta noche. Justo antes de que empezara, yo estuve hablando con Luis sobre un cambio que me parece radical que vemos hoy y que creo que tiene mucho que ver con la lucha actual feminista, que es que en lugar de competir, las instituciones lo que están haciendo es cooperar, es buscar formas de juntas hacer posible los proyectos. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con esta lucha. Así que termino mis palabras con esto, para que escuchemos, pensemos y sigamos juntas y juntos, porque claro, aunque son las mujeres que van a hablar hoy, es muy importante que todas estén presentes en estos encuentros, construyendo nuevos relatos y nuevas memorias, más justas, más diversas y más compartidas. Muchas gracias. Otra mujer, otro acento. También les deseo la bienvenida a todas y todos. Soy Nancy Berthier, directora de la Casa Velázquez.
Y bueno, voy a completar un poco y quitar lo que ya se ha dicho en la presentación de este evento, precisando que es el principio de un ciclo de mesas redondas impulsadas por la Asociación de Historia Pública. Aquí está el presidente de la asociación, el Círculo de Bellas Artes, el Museo Nacional Thyssen y la Casa Velázquez. El título genérico de estas mesas redondas es Pensando museos, haciendo memoria, y como se comentó, las 4 entidades reunidas en este proyecto unen fuerzas para alcanzar el público más amplio posible. Y bueno, estoy muy en sintonía con lo que dijiste, que tenemos que unir fuerza, lo cual es muy importante hoy en día, porque estamos en un contexto en que bueno, hay que combatir ciertas fuerzas, ideas. A partir de este espacio, bueno, se propone o pretende reflexionar sobre, bueno, las múltiples cuestiones relacionadas con los museos que se acaban de mentar, colecciones, significado, papel en la sociedad, y en cada una de estas mesas redondas se invitará a participar a actores clave como son los conservadores de museo, obviamente los investigadores, artistas y otros profesionales vinculados de alguna manera a los museos, al mundo asociativo y, por supuesto, al público. Esta primera mesa ha sido coordinada por Fernanda Celis y Luis González, va a ser moderada por Margarita Márquez Padorno, y sigue en la estela de unas mesas previas que tuvieron lugar aquí mismo en el Círculo de Bellas Artes el año pasado, en colaboración con algunas de las entidades que ahora se han unido para el ciclo. Unas mesas que versaron ya sobre la difícil cuestión de, bueno, el espacio colonial africano, tan olvidado en el presente, luego sobre el no menos espinoso tema de las devoluciones de piezas de museos a otros países o culturas que los reclaman o no. Se enfocan estas mesas redondas, como lo comentaste, en cuestiones no siempre fáciles de abordar por ser incómodas, pero precisamente no se busca eludir los temas, ya que estos pues nos interesan y hay que plantearlos. El mes que viene en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se celebrará otra mesa redonda, voy haciendo un poco de propaganda, sobre la cuestión de la otredad dentro del marco de las jornadas de los jóvenes americanistas, la otredad tratada tanto en los museos como fuera de ellos. Y en el otoño, me adelanto, volveremos con 2 mesas más sobre temas de necesaria discusión pública, como son las memorias de las contiendas públicas y la muerte en la esfera pública el 20 de noviembre. Se busca en estas mesas, aunque sean temas sensibles, complicados, un lugar de discusión que queremos serena y respetuosa, aunque son cuestiones que levantan pasiones. Sin más, bueno, le voy a dejar la palabra a Margarita, que va a presentar a las ponentes, y bueno, termino agradeciendo obviamente a las entidades partícipes de este proyecto, a todas y todos los que hicieron posible este encuentro y el ciclo, y obviamente a las ponentes, a la moderadora, gran amiga de la Casa Velázquez, y al público, obviamente, muchísimas gracias por la presencia y la fidelidad, a pesar de todo lo que, toda esa actividad que hay por todas partes en Madrid. Y lo que comentaba también con las ponentes es que, bueno, me maravilla la energía que hay en los museos y espacios culturales madrileños, una energía que cuestiona, una energía que crea, y bueno, es muy un honor para la Casa Velázquez, que es una institución francesa, estar
vinculada con esta energía. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes y gracias. Ahora toca dar las gracias a todas las personas que hay aquí, por supuesto a las instituciones coorganizadoras de este interesante evento que, como bien nos ha dicho Nancy Berthier, la directora de la Casa de Velázquez, es segundo año y esperemos que no sea el último, que haya más jornadas. Tengo que dar también las gracias especialmente a la Casa de Velázquez porque siempre deposita en mí una confianza que creo que es excesiva, a su directora, a Nancy Berthier, a su director de estudios, Luis González, y por supuesto a Fernanda Celis, que ha coordinado espectacularmente esta jornada, ¿no? Las tres personas son el alma. También tengo que dar las gracias a quienes me acompañan. Son 4 expertas que saben mucho de museos, mucho de arte, de historia y de música, pero también y sobre todo porque saben darle esa perspectiva de género que necesita ahora todas las cuestiones que tenemos que, como bien nos han dicho, revisar, ¿no? Disculpen en primer lugar si me ven muy hierática, y a ellas también. Nos han avisado que esto se graba y que si movemos mucho la cabeza se va a perder la voz y no van a poder saber lo que hemos dicho. Así que me voy a dirigir de una forma un poco hierática, como he dicho yo. Me gustaría presentar a las expertas que van a comentar hoy. No va a ser un debate, va a ser un intercambio de saberes que seguramente nos va a ayudar a conocer aún más o mucho mejor la cuestión que está encima, ¿no? La mujer y el museo, las mujeres y los museos. A mí me gusta más ponerlo en plural. Para presentarlas no solamente el nombre, pero no puedo hablar de sus biografías porque entonces tendríamos que hacer otra sesión. Les invito a que con sus nombres, y dado que las redes y Internet nos lo permite, investiguen y vean, porque son muchos los folios de actividades interesantísimas. Y van a descubrir en sus palabras, no hace falta que lean el currículum previamente, ya lo leerán después, el saber y la experiencia que han acumulado en sus carreras. Me complace presentar a mi izquierda a Carolina Miguel Arroyo como directora del Museo Nacional del Romanticismo, donde lleva 15 años dirigiendo esta institución a la que se le ha dado una vuelta, ¿no? Estamos celebrando ahora mismo su centenario y casi los 15 años de esa nueva apuesta expositiva. Yo les invito a que paseen por sus salones y si me dicen que están muy ocupadas y muy ocupados, les diré, no importa, hay una maravillosa visita virtual, yo creo que es de las mejores que he visto en los museos, donde lo que no hemos visto en el museo podemos entrar al detalle y verlo así. Carolina es además autora de diversos estudios artísticos, especialmente relacionados con la época del Romanticismo. Como comisaria de exposiciones ha realizado proyectos en instituciones tales como la Biblioteca Nacional de España, el Museo Cerralbo o su propio museo, el que dirige. En todo su trabajo hay una preocupación constante por el rigor y la llave de la divulgación, siempre teniendo en cuenta la mirada de género, porque ellas también estaban ahí y eso lo tienen presente todas las que estamos en esta mesa. Y así nos lo cuenta gracias a una excelente formación no solo en arte, sino en historia del arte, en historia y en historia de la música. De Marian López Fernández Cao, o Marian Cao, acortamos, tengo que decir que ha dirigido una maravillosa institución de la que pertenezco, que es el Instituto de Estudios Feministas, del Instituto de Investigaciones Feministas, que es presidenta de Mujeres en las Artes Visuales y que es... que fuiste. Bueno, pero es un saber, es un cargo que ya tienes asimilado, es cierto, Marian, que fue presidenta también de Mujeres en Artes Visuales y es catedrática de Educación Artística en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la vicepresidenta del Consorcio Europeo de Arteterapia y consejera de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones del arte con la igualdad, la justicia social y el arte como terapia. Ha sido coordinadora de interesantísimos proyectos que hacen su presencia en esta mesa indispensable, todos ellos centrando la mirada íntegra de igualdad, de equidad, desde todos los ángulos por los que se puede mirar el mundo de las artes.
Marta Soul es artista visual y comisaria. Su trabajo fotográfico explora las narrativas sociales, la identidad y el género, a través de proyectos colaborativos y una mirada crítica sobre el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Fue una de las fundadoras del colectivo No Foto en 2005 y actualmente dirige la plataforma Cómo ser fotógrafa, que impulsa la visibilidad de las mujeres en la fotografía contemporánea. Su obra ha sido expuesta en festivales y en ferias de referencia y forma parte de colecciones como la del Getty Museum. Además, ha comisariado numerosas exposiciones y programas en instituciones de España y el extranjero. Y María Rosón, profesora de Historia del Arte Contemporáneo, también en la Universidad Complutense de Madrid. Digo también porque Marian y yo pertenecemos a la Universidad Complutense, de lo que me siento muy orgullosa al tener estas compañeras docentes e investigadoras. Las investigaciones de María conectan la cultura visual y material del siglo XX con perspectivas de los feminismos interseccionales, las memorias y archivos disidentes. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde, por cierto, se doctoró, en el Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía y en la Universidad de Valencia. Como ven, tenemos un gran plantel de expertas y no vamos a desaprovechar la oportunidad de saber mucho más de ellas. Quiero también explicar a todas y todos los presentes la dinámica del diálogo, pues en su debido tiempo y forma, todas las personas que estamos aquí podremos intervenir. Una primera ronda de intervenciones a propósito de una frase mítica de una de las grandes activistas actuales del feminismo nos va a permitir tomar conciencia de hasta qué punto es necesaria una profunda reflexión del tema que nos trae a esta mesa. Tras esta ronda, que van a ir contestando cada una de ellas, dialogaremos en torno a tres ejes cronológicos, como tienen en la exposición: el pasado a través de las mujeres como objeto de representación y los objetos de las mujeres, un segundo eje que será el presente, que nos permitirá hablar de mujeres en acción, y un último eje, el futuro, donde intentaremos, si nos queda tiempo, porque eso ya es falso, ya no es a las 19:20, ya es más tarde, pero bueno, apuraremos los minutos porque hablaremos de la igualdad en el museo como una cuestión futura, dado que ahora mismo no deja de ser un wishful thinking, una utopía, ¿no? Si no equivoco mis cálculos, habrá transcurrido más o menos hora y media y en los últimos 40 minutos abriremos los micrófonos más allá de la mesa, dejando que sean quienes nos han escuchado las personas que intervengan con preguntas o comentarios. Sí que les pediré brevedad y concisión en las intervenciones para que se permita fluir el diálogo. Y vamos a comenzar. Al hilo de la cita que tienen en la pantalla de la historiadora Mary Beard, recogida de su libro Mujeres y Poder, voy a pedir a cada una de las participantes en la mesa que posicionen esta afirmación en su especialidad profesional. Traducido al castellano, dice Mary Beard: no es fácil encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Carolina, empiezo por ti. Desmontar los roles que el mito romántico asigna a mujeres y hombres es probablemente una de las operaciones más difíciles de realizar, por cuanto con este movimiento se construye la imagen de nuestra historia que aún se mantiene en gran parte de la cultura occidental. El museo que diriges ha recogido este difícil reto en todas sus funciones. ¿Nos das algunas líneas de cómo lo has hecho? Sí, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias muy brevemente a todas las instituciones implicadas en esta invitación, a la Casa de Velázquez, al Museo Thyssen y, por supuesto, a quien nos acoge, al Círculo de Bellas Artes. Y muchísimas gracias, Margarita, por la presentación. Tengo que hacer un apunte, no llevo 15 años como directora, llevo 4, llevo 15 en la institución. Y peleando, es verdad, contra este mito romántico, porque sí que es cierto que una de las cuestiones que nos enfrentamos al tratar el siglo XIX y sobre todo la terminología de esta época a la que se dedica el museo romántico, que parece que estamos hablando del mundo de los afectos más que de un movimiento social y cultural que tuvo lugar en el siglo XIX. Y es verdad que muchas de las personas que se acercan al museo a veces vienen con una idea preconcebida que
es bastante diferente a lo que luego se van a encontrar. Creo que ahí los técnicos de museos, lo que estamos intentando hacer es cambiar esa imagen que se tiene, esa construcción de un relato, que además es más idealizado que idílico, porque es verdad que las mujeres en el siglo XIX no tenían una posición precisamente privilegiada, esos matrimonios románticos no existían, eran más bien de conveniencia, y las esferas en las que podían participar las mujeres, y luego lo podemos ampliar mucho más, eran esferas muy reducidas y casi siempre ligadas al ámbito privado. A esa jaula de oro eran ese ángel del hogar, ¿no?, que nos ha dado esa literatura del siglo XIX, es decir, que no era para nada una situación precisamente a idealizar o a romantizar, si me permitís también utilizar ese mismo término, tal como luego nos han enseñado factorías como Disney y demás, ¿no?, que siguen como sacando esa relación de lo que tiene que ser el amor. En ese sentido, como institución, nosotros nos planteamos cómo plantear al público esa reflexión, que la entienda y que a través de lo que es una casa-museo podamos llegar a transmitirles toda una manifestación cultural de una sociedad, una codificación que nos ha venido dada, que no era para nada ingenua, sino que estaba muy dirigida y que tenemos que intentar de construir, pero con el público. No lo queremos hacer desde un discurso impuesto y, por ello, muchas veces las herramientas con las que trabajamos no son la propia exposición permanente, que por supuesto es nuestra base para todo, sino que trabajamos, y luego si queréis se puede hablar mucho más de todas estas líneas estratégicas para nosotras de trabajo en cuanto a la igualdad y en cuanto al género, a través de distintos itinerarios y distintas visitas que proponemos al público, visitas que además no se quedan en una visita pasiva, sino que ahora estamos haciendo el formato visita-taller, con muchas mujeres, trabajamos con los espacios de igualdad del ayuntamiento, trabajamos con asociaciones de mujeres, se les invita a escuchar lo que decían las mujeres del siglo XIX y a partir de ahí a que luego en el taller ellas puedan expresar cómo han cambiado las vidas, han cambiado, seguimos igual y que sea además algo participativo. Precisamente que las mujeres del XXI no sufran lo que eran las mujeres del XIX, es decir, que ahora sí que puedan ser sujetos y que puedan ser las protagonistas de esta historia. Y luego también, aunque sea un museo del siglo XIX, creemos que tenemos que ser parte del activismo y también hemos hecho una línea de trabajo que quizá yo entiendo que hay gente que no la entiende bien, pero nosotras, el equipo, consideramos que es fundamental, que es el activismo desde el siglo XXI. Por ejemplo, hemos tenido recientemente una instalación de la videoartista Cecilia Barriga, que es una videoartista chilena que ha estado, tiene un currículum apabullante y es una de las videoartistas feministas quizá que ahora están haciendo un trabajo más reivindicativo. Y hicimos una proyección que se había grabado en la Academia de Roma sobre la violencia sobre las mujeres. Era una exposición que se llamaba El canto de las Cecilias. Y se activó también un coro de mujeres en el propio museo, pues de mujeres que habían tenido experiencias difíciles, traumáticas, un poco desde la posibilidad de que el arte nos sane, nos cure, que tuvieran ahí un espacio seguro. Y no me quiero extender más, pero que creemos de verdad que desde las instituciones se puede luchar contra ese relato que nos han impuesto, que de hecho se debe luchar y que hay muchísimos caminos y muchísimas vías para hacerlo. Muchas gracias, Carolina. Empiezan a decodificar la estructura, entonces también desde el Museo del Romanticismo. A Marianne, por ese empeño estupendo en entender la mirada con perspectiva de género, que es incansable, te quiero preguntar, al hilo de esta máxima de Mary Beard, por su aplicación en la memoria que los museos encarnan. Cambiar esta estructura se vuelve necesaria. ¿Faltan muchos espacios museísticos que nos ofrezcan referentes y un relato integrador? Complicada pregunta y larga. Antes de nada, yo también quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes, a la Casa de Velázquez, al Thyssen, el contar conmigo para esta mesa. Yo vengo de la universidad y del pensamiento, por decirlo de alguna manera, aunque yo también vengo de Bellas Artes, también tengo una parte de creación. Y el puesto que yo ocupo tiene que ver con la educación y entonces es algo que a mí me ha preocupado desde el inicio, es decir,
cuando los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes entran en los museos, ¿qué lección obtienen, ¿no? Yo siempre digo que cuando una niña entra en un museo clásico y tradicional, lo que aprende es su propia contingencia, es decir, que existe pero podría no existir, es decir, no hay algo que legitime que las mujeres hayan hecho cosas valiosas, ¿no? Es decir, se supone que los museos guardan con mucho cariño, y para eso está todo el equipo de conservación y restauración, objetos valiosos que responden a acciones valiosas. Si lo que recibe una niña y una joven cuando entra en un museo es que las acciones realizadas por las mujeres no están, es que no son valiosas. Luego, ni sus acciones ni ellas mismas lo son. Con lo cual, los museos educan, querámoslo o no, educan en la ausencia y educan en la presencia. Al revés, lo que obtienen los niños es una sobrerepresentación continua. Es decir, que igual un poquito menos de representación igual los hacía más humildes y más igualitarios. Y lo mismo que decimos del género lo podemos decir de las clases sociales, que son las que están representadas en los museos, es decir, normalmente las clases empobrecidas no lo están y las personas que no son blancas y, por qué no decirlo, propietaristas, en palabras de Piketty, pues tampoco están representadas. Con lo cual lo que tenemos es una metonimia, ¿no?, de lo que ha sido una sociedad. Es decir, nosotros conservamos del pasado determinadas cosas, ¿no? Es lo que Gramsci señala, la hegemonía cultural. Es decir, un grupo decide conservar y presentar como universal lo que es particular. Claro, desde nuestras generaciones, bueno, eso se llama el canon, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ese canon es el que tenemos que ir deconstruyendo, abriendo la perspectiva, ¿no? A mí hay una teórica que me gusta mucho, Laurent Smith, que habla del discurso autorizado de los museos, ¿no? Y ese discurso autorizado es el discurso canónico, en el que si entramos las feministas nos dicen, bueno, pero eso no tiene rigor, y si entran los anticolonialistas, pues tampoco lo tiene. Es decir, es un discurso que se legitima a sí mismo y no suele dejar entrar a otros discursos que lo van resquebrajando. Pero bueno, algo vamos haciendo. Y con respecto a esa frase, es completamente cierta. Es decir, no se trata de añadir mujeres a la historia, se trata de deconstruir qué ha sido la historia. La historia es la historia de los triunfos militares, de los hombres en determinados momentos. ¿Qué es la historia, no? Y qué queremos enseñar a las nuevas generaciones que es valioso de la historia y que podamos aprender. Claro, si pensando desde el punto de vista educativo, ¿qué es para nosotros un artista? Y tenemos esa imagen del artista, ¿no? Pues se supone que el artista viene esa visión romántica, ¿no?, o romantizada del artista como aquel que descubre algo, que es algo nuevo, que marca un hito en su generación, que es una persona activa y que además es una persona influyente y que en muchos casos es más bien individualista, ¿no? Normalmente no vamos a ver colectivos de artistas, vamos a ver hombres con nombres y apellidos, claro. Fíjense que esta construcción que yo he dicho rápidamente coincide con la construcción de la masculinidad, de lo que se le pide a los niños y a los hombres: ser independientes, ser activos, descubrir cosas, dejar cosas para la historia, marcar una generación. Claro, el inmenso trabajo que tuvieron que hacer las mujeres para ser artistas no solamente tenía que ver con unos contextos bastante hostiles, sino que además no encajaba con el estereotipo del artista, porque las mujeres no tenían que ser, es decir, tenían que hacer un doble trabajo porque tenían que subvertir su propio mandato de género, lo que significaba ser mujer en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, ¿no? Es decir, claro que no funciona ser artista, porque el artista tiene una construcción determinada que hay que deconstruir. ¿Qué queremos
nosotras y nosotros ahora que sea una artista. Aquí tenemos a una de ellas, a Marisa González, que yo estoy muy contenta de que haya venido porque es la Premio Velázquez y tiene ahora una super exposición en el Reina Sofía, pero claro, ellas son las que están deconstruyendo esa idea que tenemos de las películas románticas, etcétera, de lo que es un artista, que es parecido al héroe, ¿no? Claro, por eso hay pocas heroínas. Es decir, no es una cuestión de que las mujeres tengamos que pasar por esas características, sino que a lo mejor lo que tenemos es que cambiar no solamente la figura del artista, sino lo que entendemos por historia del arte también, ¿no? Y sobre todo lo que entendemos por qué es un museo y qué es lo que vienen las nuevas generaciones a ver a los museos y qué quieren aprender. ¿Quieren objetos de destrucción, objetos de cuidado? Podemos cambiar esas perspectivas y no hacerlas esencialistas en la que los hombres destruyen y las mujeres cuidan, sino que hay hombres que cuidan y mujeres que a lo mejor cuidan menos. Es decir, creo que lo que hay que hacer es efectivamente es cambiar la estructura, lo cual no es fácil, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando nos mandasteis el email que ponías el empeño incansable y digo, desde luego, o sea, yo llevo 30 años con esto, ¿no? Y creo que se necesitará 2 o 3 generaciones para que los museos, que somos todos y todas, es decir, que sois vosotras conservadoras que entráis y queréis cambiar ese discurso pues un poco excluyente, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué en las casas museos no hay cocinas, ¿no? Y solo hay salones de baile? O sea, solamente están las clases acomodadas y no están las clases que cuidaban a las clases acomodadas, ¿no? Porque eso también era el siglo XIX, ¿no? Pero ese siglo XIX las destruyó porque parecía que lo único importante era una determinada clase social y un determinado género que era el que decidía y ostentaba el poder, ¿no? Bueno, yo creo que hay determinadas estructuras que empiezan a cambiar y si no, no estaríamos aquí, ¿no? Con lo cual eso es una prueba de ello. Pero bueno, me voy a quedar aquí para no seguir. Encantadísima con escucharte. Veo muchas personas escribiendo. Ya miedo me da que vamos a tener poco tiempo de público, pero bueno. Seguimos con esta primera pregunta a Marta. Desde la artista que tanto empeño ha puesto, que tanto ha estudiado y estudia los roles establecidos de identidad, ¿no? La pregunta me lleva al desarrollo de la fotógrafa que quiere ser parte del espacio expositivo. ¿Sigue habiendo esa codificación masculina de la que habla Mary Beard también en las paredes del museo? Pues sí, por supuesto que sigue habiendo esa codificación masculina y no solo eso, sino que hay una mirada profunda, hegemónica masculina en la mirada del artista, tanto hombre como mujer, de la que la mujer pretende construir, como ha dicho Marianne, es como nuestro cometido, ¿no?, dentro del arte. Y es lo que tratamos continuamente, porque a día de hoy es cierto que todavía se sigue valorando de alguna forma por encima, incluso las mujeres, las creadoras en fotografía, somos capaces de valorar o magnificar una fotografía hecha por hombres por encima de los intereses o de la producción artística realizada por mujeres, ¿no? Nos devaluamos nosotras mismas nuestra producción o el hecho simplemente de centrarnos en temáticas que tengan que ver con lo emocional, con lo íntimo, prevaleciendo un poco esa mirada supuestamente hacia lo universal, ¿no?, que es la mirada masculina. Yo creo que lo primero que hay que salir es un poco de ahí, de esa visión del mundo hegemónica y de esa concepción de poder. Es una concepción de poder que está también incluso basada en la competitividad. Yo soy una luchadora activa en contra de la competitividad y a favor de la alianza. Dirijo una plataforma de fotógrafas basada en la unión y en la alianza de artistas y abogo mucho por la cooperación. O sea, me parece que el único avance y la única evolución posible es a través de la cooperación y así ha sido siempre. Y ahora, de alguna manera, pues tenemos esta visión individualista y competitiva, ¿no?, incluso de lo que es la creación, que me parece completamente errónea, ¿no?, y que no lleva a nada y que es un ejemplo más de esa influencia de la mirada
hegemónica que consumimos y que tratamos a algunas de salir de ahí, pero bueno, lleva su tiempo y lleva su trabajo. Yo, bueno, pues luego también aparte la fotografía en sí como modo de expresión artístico también hay como jerarquías dentro del museo, porque la fotografía no está representada en absoluto. O sea, es como no sé, es algo que nos quejamos mucho las fotógrafas y también fotógrafos porque, bueno, de alguna manera hay un trabajo detrás, hay un trabajo bueno, de reflexión, de investigación, y la fotografía es un campo muy amplio, pero la fotografía artística es algo muy concreto y no está ni en el mercado, no está ni en los museos y, bueno, pues de forma muy poco presente en los centros de arte. Y eso es algo también que hay que mirarse un poco, ¿no? Esa apertura también de lo que es un museo, ¿no? ¿Qué es lo que representa un museo, ¿no? Yo no soy directora de museo ni tampoco tan experta en museos, pero creo que tiene que representar lo que es la sociedad, ¿no? Hacia dónde vamos, o por lo menos una apertura de miradas, ¿no? Un cuestionamiento hacia lo que es la sociedad, ¿no? Hacia lo que somos. Así que bueno, pues totalmente de acuerdo, además me encantó ese libro, Mujeres y Poder, lo recomiendo si no lo habéis leído porque es un aprendizaje total, pone muchísimos ejemplos muy valiosos y de cómo también las mujeres que han alcanzado el poder al final han tenido que tener ese matiz o ese comportamiento masculino para llegar a ser lo que han sido y luego ser contadas o miradas como excepcionales, ¿no? Es como esta excepcionalidad, ¿no? de las mujeres que han destacado, tanto políticas como artistas, son excepcionales. Hay que salir de ese canon, o sea, las mujeres creadoras no son excepcionales, no deben serlo, deben ser iguales, o sea, debemos estar al mismo nivel, a la misma escala. Sí, una de las reflexiones que suelo hacer con el alumnado cuando doy clase es que la excepcionalidad de las mujeres fue el no ser invisibilizadas como el resto, ¿no? Esa visibilización mínima es lo que las hace excepcionales, no que fueran excepcionales en lo suyo, porque en su campo había más, ¿no? Poco a poco las vamos a ir descubriendo, pero como dices, como decís, ¿no? La estructura tiene que caer, ¿no? Tiene que ser derribada, porque caer por sí misma no va a caer, ya creo que lo avanzo. María, vamos a terminar esta ronda contigo porque la investigación en el arte te ha llevado más allá incluso de tu campo inicial de estudio y llega a otros campos, ¿no? Porque, bueno, por lo que he visto, por lo que he leído, la antropología y la historia de las emociones son una parte esencial del mismo. Tu trabajo debe recurrir, ¿lo haces esa deconstrucción para contar la historia completa? Cuéntanos ese proceso, sí, en resumen también. Sí, porque son muchas cosas. Bueno, me uno a los agradecimientos. Muchísimas gracias, por supuesto, a todas las instituciones, a Fernanda Celis, a Margarita y a todas las personas que estáis detrás de la organización, a Luis también. Bueno, es una pregunta complicada. Sí, mi trabajo es bastante interdisciplinar, pero porque desde un primer momento, cuando yo empecé a hacer una investigación más seria, hace ya bastantes años para mi tesis doctoral, pues la cuestión fue que me empecé a interesar por materiales que la historia del arte consideraba menores, o que la historia del arte directamente no incorporaba a sus discursos. Yo sobre todo he trabajado años 30 y 40 del siglo XX español y específicamente la dictadura franquista, y me interesó hacer un análisis con perspectiva de género, un análisis feminista género, y entendí que si yo quería aproximarme a la vida de las mujeres y a la vida de las personas y a la vida de las subalternas, tenía que salirme de la historiografía convencional del arte de la posguerra,
porque se repetían todo el rato las mismas pinturas, las mismas películas, los mismos discursos, y tenía que trabajar con materiales que incluso cuando yo propuse mi proyecto de tesis en el Departamento de Historia del Arte de la UAM no fue aceptado, porque me dijeron que no era una tesis de historia del arte, porque, como bien sabes, yo trabajé con álbum, con fotografía familiar, trabajé con revistas, trabajé también con cine, pero con cine popular, más allá como de las 10 películas de propaganda del franquismo que más se conocían, para intentar entender, el giro fue en realidad la recepción, intentar entender cómo la gente de aquellos años recibía los materiales culturales. Entonces sí, eso desde luego pues me llevó a hacer un trabajo interdisciplinar donde leí y sigo leyendo a gente más allá de la disciplina de la historia del arte. Y también me llevó un poco, como decía Marián López Cao, a cuestionar lo que sería el canon, ¿no?, de la propia historia del arte. El archivo, ¿no?, un concepto que creo que nos vale a todas, incluso vale también para las colecciones museográficas, porque cuando tú te metes a trabajar en un archivo, lo primero que emerge es el poder. El poder queda de una manera muy clara detenido en esos documentos generalmente oficializados, ¿no?, que nos cuentan pues esa historia con mayúscula de los hitos, de los hombres, de la gente activa en un momento dado. Entonces, lo primero es una pregunta también por otros archivos, ¿no?, por archivos que pueden ser casas, por archivos que pueden ser álbumes, por archivos que pueden ser armarios, y que en general, ya cuando nos metemos en un plano más de curaduría artística con artistas mujeres, muchas de estas mujeres tienen sus estudios, en el caso de que tengan posibilidades materiales, que no siempre es así, de una manera a veces más sucia, más desorganizada, con una sistematización distinta, y que desde luego pues hay como que hacer feminista el archivo, ponernos unas gafas violetas, ¿no?, para mirar los archivos, porque al desorientar esos archivos yo creo que sí se puede encontrar otras cosas, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer una historia feminista que no pasa solo por el modelo de las artistas mujeres, esto ya lo ha dicho Griselda Pollock, ¿no?, que sería uno de los grandes referentes, sino de cuestionar la propia manera que tenemos de hacer historia del arte o historia o antropología, ¿no? Entonces eso a veces pasa por buscar otros caminos, por fijarnos en detalles, en anotaciones, en tachaduras, por trabajar prensa. Por ejemplo, ¿no?, la hemeroteca para mí es una importantísima fuente para ir tirando, ¿no?, de otros hilos. Ahora mismo he tenido la suerte de comisariar junto con Selina Blasco y Maite Garballo una exposición que podéis ir a ver, hago un poquito de spoiler, está en la Biblioteca del Reina Sofía, que se llama Ritmos, imágenes de trabajo femenino. Es un abordaje a través de los fondos de la propia biblioteca, pues entre los años 20 y 40, a la cuestión del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres en estos momentos, ¿no? Ya sabéis, el trabajo de los cuidados, el trabajo también de las labores. Y lo que hemos visto es que las revistas gráficas, nosotras sobre todo nos dedicamos a imágenes, están llenas de mujeres. Están llenas de mujeres con nombre y apellido. Están llenas de mujeres que hacían cosas fascinantes, que escribían, que eran periodistas, que cosían, de artistas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Cómo poderlas traer?
cómo poder hacer una historia de ellas que se salga de los relatos más oficiales, ¿no? Mujeres que cooperaban, como se ha dicho, que trabajaban juntas. Nos ha encantado, por ejemplo, trabajar la idea del círculo de mujeres, la forma del círculo como una manera también de cooperación, como una manera de circulación de ideas, porque al final estamos siempre, ¿no?, en constante intercambio, y esto nos hace un poco también romper esa idea de la autonomía, ¿no?, del conocimiento, de este es mi texto, esta es mi idea, este es mi trabajo, ¿no?, tan de la historia heteropatriarcal. Pero por otro lado hay una enorme frustración, no os lo voy a negar, porque en general hablan de ellas hombres, ¿no? Los críticos son hombres. Trabajábamos un salón de dibujantas que se celebra en el Lyceum Club, un espacio fascinante de la intelectualidad, por supuesto política, intelectual de mujeres en estos años de la Segunda República, y el texto lo escribe Manuel Abril. Y lo único de lo que habla de las artistas, están ahí, se puede tirar de ese hilo, pero no habla de sus obras. Habla de si son altas, bajas, si son guapas, cómo están. Y en el propio artículo de la revista Blanco y Negro, pues aparecen fotografiadas ellas, no su trabajo, ¿no? Hemos trabajado también un concurso que saca la revista Estampa, el concurso del vestido de 4 pesetas, que se lanza a la población de mujeres madrileñas, que muchas cosen o son modistas, para ver quién puede hacer con una economía de supervivencia un vestido con 4 pesetas. Y bueno, participan un montón de mujeres, hacen cosas preciosas. Hemos hecho una peli que está en la sala, que podéis ir a ver, se titula Un concurso, y ellas aparecen cosiendo juntas en las azoteas, revisando las revistas, cogiendo ideas del cine de Hollywood por el que estaban fascinadas. Pero, ¿cómo aparecen en la prensa? Una rubia lánguida, una morena regordetilla, ¿no? Entonces es esta cuestión también de, bueno, pues cómo manejarnos, ¿no?, con todo ese archivo, con todas esas fuentes que nos dan posibilidades, pero que al tiempo, a veces, historiográficamente, pues no dejan de ser materiales complejos y que desde luego pues no han solido incorporarse a las investigaciones de la historia del arte, que sigue siendo una disciplina poco abierta, ¿no?, a diferencia o por lo menos en España, de otros campos, ¿no?, del conocimiento. Yo creo que la práctica museográfica y curatorial está bastante más evolucionada, pero yo, bueno, tengo la suerte también de trabajar en la universidad, de estar en contacto con los y las jóvenes y también con el resto del claustro, y muchos de mis colegas me dicen: ay, María, yo también hago una historia del arte con perspectiva de género, y son los mismos temarios con un tema al final de artistas mujeres, ¿no? Y creo que eso pues no es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el gran ejemplo que tenemos y que están en las cabezas de todas y todos ustedes es el de las sin sombrero, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son las sin sombrero? Pues el nombre se lo inventa García Lorca, está también Buñuel, pero solo se habla de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la estética de su obra, de Concha Méndez y de Maruja Mayo. Ahora Maruja Mayo está un poquito más reivindicada, pero nadie se lee a Concha Méndez, siendo probablemente la poeta mejor de la generación del 27, si se me permite, porque esto va en gustos, ¿no? Moderna, sí, totalmente. Viajera, sí, pero es la mujer de Alto Aguirre, tipógrafa, la novia de Buñuel y la que trajo a Luis Cernuda a su casa en los 10 últimos años de su vida, ¿no? Se la conoce por eso y no por surtidor o por tantas obras de poesía estupendas, pero bueno, no soy yo la que tiene que hablar, porque hasta ahora hemos hecho un posicionamiento, pero aún no hay diálogo, así que vamos a pasar al primero de los ejes. Bueno, ahí ya no están los ejes, pero era por quitar la frase de Mary Bird, que es maravillosa, pero para que no nos distraiga, y vamos a hablar de las mujeres como objeto de representación y los objetos de mujeres. Aquí lanzo la pregunta y quien se vea implicada, pues lo habla, y si queréis en turno vamos hablando. Vemos que los museos han convertido a muchas de sus representaciones en
iconos institucionales, ¿no? Como puede ser nuestra Dama de Elche, que sale ahí, aunque lleve los labios de Mae West, la Victoria de Samotracia y la Gioconda son las imágenes del Louvre, o las Meninas, ¿no? Como gran imagen del Museo del Prado. No precisamente por sus artistas, que siguen siendo minoría, las artistas mujeres. ¿Qué proceso convierte a estos objetos de representación en emblemas? Mariam. Bueno, yo luego quería decirle una cosa a María, que me ha gustado mucho su intervención. Fíjate, cuando tú nos lanzas esta pregunta, a mí se me vino a la cabeza uno de los primeros libros que leí yo de arte y feminismo, que era Monuments and Maidens, de Marina Warner, ¿no? Y entonces es un librito, yo no sé si está traducido ya al castellano, pero ella trabaja también desde la filología, y entonces señala cómo los nombres abstractos son femeninos, pero cuando implican un agente, una acción, son masculinos, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años me invitaron a dar la charla en el Paraninfo de la Complutense, que es muy pomposo, a los premios, etcétera, y entonces me dediqué a mirar todas las imágenes que había. Tiene unos frescos magníficos en el techo. Claro, eran todas mujeres, porque eran la justicia, la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero es el juez, es el sabio, es la medicina, pero el médico, es la justicia, pero el que juzga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, los simbólicos femeninos no molestan, ya lo decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿no? Pero cuando pasamos de la otra a la otra con minúsculas, entonces ya es cuando hay un pequeño problema, ¿no? Y claro, yo lo utilizo mucho más que la Dama de Elche, la Dama de Baza, que me parece interesantísima para hablar de lo que Sandra Harding habla del privilegio epistémico, que viene a decir que normalmente una determinada comunidad científica tiene un paradigma que es ese conocimiento hegemónico, que es completamente cerrado, y le resulta imposible abrirse. Yo siempre les pongo el ejemplo de la Dama de Baza, porque, como ustedes saben, la Dama de Baza, hace muchos años, la interpretación de la Dama de Baza era que, al igual que la Dama de Elche, era una figura simbólica de protección, ¿no? La Dama de Baza se encuentra con todo un ajuar funerario en Baza, etcétera, tiene detrás un agujero y dentro tiene unas cenizas. ¿Cuál tiene que ser el discurso legitimado? Bueno, obviamente ese enterramiento tiene que ser de alguien importante, luego es un hombre, con lo cual es un guerrero que tiene todos los ornamentos, armas, etcétera, etcétera, y la figura femenina es una figura de protección. La mujer, la madre, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando hace 20 años, o entre 15 y 20 años, hacen el análisis de las cenizas, del ADN de las cenizas, resulta que es una mujer, ¿no? Y entonces ahí se desconstruye la estructura, ¿no? Porque dices, ¿pero cómo? Entonces ya no puede ser una figura de protección, pero a lo mejor puede ser un retrato, o a lo mejor puede ser alguien, es decir, y además es una persona, por supuesto, de un linaje de clase alta, etcétera, que tendríamos que hacer las deconstrucciones de las clases en otro momento, ¿no? Pero al menos, claro, lo que se produce es como un descentramiento de lo que esos historiadores entendían que tenía que ser el pasado, ¿no? Es lo que llamamos presentismo, es decir, ponemos las estructuras que tenemos en el presente y nos tiene que servir el pasado para legitimarlas, porque de otra manera se nos caen, ¿no? O como las amazonas, ¿no? Por lo menos cuando nosotros éramos pequeñas, las amazonas eran figuras míticas. Claro, ahora con toda la arqueología que hay en todas las zonas escitas, etcétera, etcétera, resulta que han aparecido más de 10.000 tumbas de mujeres con su caballo alado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí siempre me parece, por eso me parece también muy interesante lo que señalaba María, ¿no? Porque cuando, por un lado, el ponerte a deconstruir esa narrativa, ese canon que comete errores epistemológicos bestiales,
como para decir que debajo de las cenizas tienen que ser obligatoriamente de un señor y no pensar que a lo mejor quizá no sabemos de quién son, o sea, la duda, el no saber es algo que a veces es bastante agradecido, ¿no? Porque no metes la pata, ¿no? O como en el caso de las amazonas. Es decir, por otro lado es fascinante. A mí, yo he escrito un par de biografías y lo que me ha resultado fascinante, que es lo que dice María, ¿no? Por ejemplo, yo escribí sobre Sonia Deloney y sobre Käthe Kollwitz, que son dos artistas que me fascinan. Pero yo leo sus diarios directamente, ¿no? Entonces es muy interesante comprobar lo que ellas dicen de una determinada época y de sí mismas y lo que dice el canon, el relato, es decir, cómo ajusta y en algunos casos miente, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, la madre de Robert Delaunay, que era una tipa interesantísima y que además les abrió las puertas a todo el mercado, tanto a él como a ella, queda absolutamente desvanecida, no existe. La persona que encuentra que Sonia Delaunay tiene que seguir pintando porque es su profesor en el instituto, era su profesora, no era su profesor. Es decir, cómo se eliminan las figuras de legitimidad y de dignidad, ¿no? Y cómo Sonia Delaunay era la que mantenía a la familia, vamos, y mantenía al Robert con toda la empresa que se montó, que era una tipa interesantísima, que llegó a tener 30 personas trabajando en su empresa, y con Käthe Kollwitz igual, ¿no? Entonces te das cuenta cómo realmente tenemos el relato de la historia, que es el canon, y las vidas de esas mujeres, que eran fascinantes, y la de ellos también, es decir, como Robert Delaunay le ayudó en todo momento, y eran prácticamente una piña, pero cuando se mueren, y eso que ella dura por lo menos 35 años más que ella, y ella es la única en exponer en el Louvre, rápidamente, cuando buscas en el diccionario Sonia Delaunay, te pone pareja de Robert Delaunay. Y dices, hombre, no, después de haber vivido la vida que vivió, ¿no? Es decir, no es tanto que, por supuesto, tuvieron muchas dificultades esas mujeres, pero es que la historia las arrasa directamente, el canon las arrasa. Y con Käthe Kollwitz igual solamente pongo un ejemplo. A mí me gusta porque además yo soy muy pacifista y Käthe Kollwitz para mí es el ejemplo de una mujer que se opone a la guerra, ¿no? Entonces lees en su diario y yo por otro lado tengo muchos conocimientos de la historia del pacifismo en Europa. Entonces de repente lees en su diario: me he metido en una asociación de mujeres que luchamos contra la guerra y estoy haciendo unos carteles, etcétera, y digo yo, ostras, ¿a qué va a ser el Women International League for Peace and Freedom, que en 1915 se van a La Haya 1.500 mujeres para oponerse a la guerra y que son las que hacen los primeros puntos de lo que luego será la Sociedad de Naciones, que nace de esa organización y en la que Käthe Kollwitz estaba profundamente implicada y que, por supuesto, no vienen los libros de texto, vienen las guerras, pero no los grupos que se enfrentaron a las guerras desde distintos puntos, ¿no? Entonces, por otro lado, a mí me parece que el de construir esos relatos hegemónicos y buscar, ¿no? Como decía Walter Benjamin, nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia. Ahí tenemos todo un trabajo para poner en relación, en cuestión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué me habías preguntado. Yo creo que está muy bien explicado. No sé si alguien quiere dar o seguimos, porque al hilo de lo que estás comentando hay otras grandes olvidadas en los museos, que son las mecenas, ¿no? Algunas se han salvado, ¿no? Pues yo creo que poco a poco, pues Margarita de Austria y María de Hungría, ¿no? Que son las que componen la gran parte flamenca e italiana que tiene el Museo del Prado como el gran legado de las Casas Reales, son ellas, ¿no? La misma fundación del Museo del Prado. Me voy más cerca, Peggy Guggenheim o Isabella Gardner, ¿no? O Carmen Cervera, ¿no? O la Carmen Thyssen también llamada, ¿no? Son excepciones. Hay muchas más, ¿no? Sí, son excepciones y a mí, fíjate, ahí hay una cuestión que me hace pensar dos líneas que han salido ya reflejadas, que es la cuestión de género, que se las ha ocultado, se las ha invisibilizado y muchas veces ahora no las conocemos. No sabemos quiénes eran esas grandes coleccionistas, que no era la colección de su marido, sino era la colección propia, pero no las conocemos. Y los nombres que has dicho, fíjate, que se junta con la cuestión de clase, que también citaba antes Marian, que es muy importante porque en esa clase
si ellas también han pasado opacadas, si ha sido la investigación, muchas veces muy minuciosa, del análisis micro, de los detalles de los que hablaba María, si a esas esferas ya se les ha opacado, ¿qué no son las otras colecciones, las otras formas de entender el arte, el mecenazgo? Además, quiero también resaltar un poco lo que decía María de qué son esas colecciones o qué es ese arte o qué es el patrimonio que hoy estamos custodiando. Porque creo que cada vez está ganando, y por ejemplo para un museo del tipo del Museo del Romanticismo, que tiene unas colecciones de lo más heterogéneas, esos archivos familiares, esos retratos fotográficos que están apareciendo en cajas de zapatos, y digo lo de cajas de zapatos porque literalmente es el sitio más frecuente donde aparecen, nos están dando una historia, y muchas veces son las mujeres las que han conservado esos recuerdos, no solo desde el punto de vista sentimental, que también, sino muchas veces con un punto de vista, aquí hay arte, aquí hay unos... entonces, tenemos que aprender a leer de distinta manera, y creo que es un puzzle que hay que hacer mucho desde lo micro para empezar a componer un mosaico que nos dé una imagen, una foto fija que se parezca más a la realidad. Fíjate que decías lo de la fundación del Museo del Prado, y es así. Si vais en las salas del 19 podéis ver el maravilloso cuadro que hay de Bernardo López de María Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado. Ella está, ella de reina, asomada a una ventana y señalando con su mano al edificio al edificio de la Pinacoteca, porque no iba a ser destinado para esa pinacoteca, y como ese cuadro que está pintado 10 años más tarde de la fundación del Prado, que había tenido lugar en el 19, en realidad no refleja lo que luego la historia nos ha contado. ¿Cuántas veces hemos visto? Fernando VII funda el Museo del Prado. Pero es que es más, si vemos, por ejemplo, Pedro de Madrazo, que es uno de los artistas pintores de la época, de la gran familia de los Madrazo, que son quizá la familia más institucional, que copa un poco todos los puestos de poder del sistema del arte en el siglo XIX, nos dice que ella fue la que sugirió, y al otro le pareció una idea muy bonita porque les citó mucho la idea, es decir, la pone en el lugar de musa. Vuelve a ser una musa, una inspiración, más que una persona que pueda tener un sujeto que aporte algo, vuelve a ser el sujeto pasivo que pues da una idea, la lanza, y a la persona ya, por supuesto, el hombre la recoge y la ejecuta, ¿no? O sea, que yo creo que es muy interesante. Pues sí, yo creo, desde el punto de vista un poco del artista, ¿no?, de la creadora, todo esto tiene una influencia absolutamente negativa, en el sentido de que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos muchas de nosotras a la hora de dar a conocer nuestro trabajo o de simplemente mostrarlo es como una falta de confianza inicial en que no estamos haciendo algo válido y, desde luego, una imposibilidad a experimentar. O sea, es algo como el mero hecho de estar relegada siempre hacia el espacio privado, al final te hace, pues te dificulta el salir a lo público, el hablar sobre tu trabajo, sobre lo que haces, sobre lo que piensas incluso, el estar en esta mesa también. ¿Sabes? Eso es algo que al final todo este discurso hegemónico tiene unas consecuencias pues no solo históricas, sino en este presente, que estamos en el siglo XXI y parece que que vamos por buen camino y nos sentimos empoderadas, pero todavía hoy necesitamos justificar lo que hacemos. Yo llevo toda mi vida haciendo mi trabajo y lo he comentado además con muchas otras artistas de mi generación. El hecho de que siempre hemos sido evaluadas o siempre hemos tenido que demostrar que lo que hacemos es válido. No es que sea bueno, que sea válido. O sea, eso es algo bastante, no sé, no hay una evolución clara hacia ese concepto. Entonces, bueno, yo creo que también los museos obviamente tienen ahí una voz, ¿no?, una forma de, algo que decir, ¿no? Es lo que pienso. Y desde luego la mujer como objeto, pues
totalmente, pero si es que hasta nosotras, ¿no? Yo me he puesto a fotografiar lo primero modelos, mujeres, es hacia lo que hemos ido desde un principio. Sin embargo, pues luego el desnudo, la mujer que hace performance o la artista que bueno, pues simplemente que hace esa revisión, ¿no? ese relato, ¿no? sobre el cuerpo de la mujer. No sé, estoy cansada de escuchar críticas también por parte del sector masculino hacia este tipo de arte, ¿no? Como que bueno, sí, es como cosas de mujeres, ¿no? Ese tipo de cosas, no sé, todavía siguen, continúan. Hay una desvalorización constante, también a nivel histórico, ¿no? Porque es cierto que hoy, bueno, nosotras y a nuestras estudiantes les podemos decir, oye, vete a la calle, piensa en otras cosas, pero no sé, a finales del siglo XIX las mujeres, el mundo de la casa era en gran parte su universo, ¿no? Y ellas tenían agencia ahí, tenían agencia también para poder pensarse desde ese lugar, ¿no? Como se ve en algunos álbumes que no solo contienen fotos, sino también dibujos, anotaciones, flores secas, ¿no? Y que son viajes imaginados desde la propia casa, ¿no? Pienso en algunas fotógrafas, Anna Atkins, ¿no? Por ejemplo, su colección de algas, que en realidad es un gran autorretrato de ella misma a través de este trabajo botánico. Pero la male gaze, ¿no? Este concepto que ya en los años 70 a través de un estudio sobre cine sacó Laura Mulvey y que ahora en redes sociales las y los jóvenes lo han actualizado mucho, ¿no? De la mirada masculina, de esta cuestión también de, bueno, lo que estabais hablando, ¿no? de la acción de mirar y de esa supuesta pasividad de la modelo que es mirada, ¿no? Cuando es todo mucho más complejo. Si tú has hecho foto de moda, creo que nos podrías a lo mejor reafirmar con la idea de que las modelos también tienen mucha agencia, ¿no? Las mujeres que están retratadas en las fotografías, que deciden cómo vestirse en los estudios, cómo posar, con qué objetos. Esas son sus posibilidades y ahí también hay, ¿no? Una posibilidad. Entonces también creo que hay una historia, por supuesto, de la mirada y me viene a la cabeza esta idea también del fotógrafo que se construye en los años 30, que es casi el Robert Capa, ¿no? Aguerrido, que tiene que ir a la guerra y estar suficientemente cerca, a pesar de que eso le cueste la vida, como le pasa a Gerda Taro, ¿no? O sea, que también qué construcción hemos hecho de la fotografía pasando por una idea de masculinidad hegemónica riesgosa, ¿no? Y cómo efectivamente ciertos asuntos se han desvalorizado y se desvalorizan porque son de mujeres y a lo mejor es la maternidad. Perdóname, la maternidad es un asunto, si hay algo universal, es la maternidad, porque es que todas hemos sido criadas, bueno, no todas, pero muchas, gran parte, hemos sido paridas y criadas por una madre, ¿no? Entonces, a mí también, yo que trabajo muchas cuestiones en ámbitos, ¿no? de memoria del franquismo, cómo se desvalorizan todos esos materiales que han salido aquí por ser subjetivos, los diarios, las memorias, la historia oral, los testimonios. ¿Tiene más validez un documento oficial del archivo punitivo, como digo yo, ¿no? del archivo oficial, que una memoria de una fotógrafa que recuerda las experiencias que tuvo haciendo una cobertura en los años 30, porque claro, la memoria es algo procesual y es subjetiva y está absolutamente contaminada de presente? Pues sí, por supuesto, pero esa también es su riqueza, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de cosas, ¿no? De otra mesa hace años en la que estaba Laura Freixas y decía, a ver, ¿por qué la maternidad es un asunto particular, pero la mili es un asunto universal? Entonces llega el Arturo Pérez Reverte y te hace un libro que se llama El ardor guerrero, que a quién le interesa, sino a los que han ido a la mili, que yo creo que aquí ya no ha ido nadie, pero que es un asunto absolutamente masculino.
O la guerra, que es que la guerra, por desgracia, y con lo que hay que luchar, pero es un asunto masculino. Entonces, pero eso es universal. Y entonces están los museos llenos de violencia y de guerra ejercidos de hombres contra hombres, también a veces contra mujeres, pero fundamentalmente. Y sin embargo, las historias de la mili nunca se han considerado particulares. Y relatos que son relatos absolutamente individuales y en muchos casos íntimos, ¿no? Pero sin embargo temas como tú señalas que tienen que ver con la maternidad, que es el hecho de dar vida y que igual es necesario dar vida, ¿no? Pues eso sin embargo es un elemento que efectivamente, o la amistad entre mujeres, por ejemplo, la amistad entre mujeres se ha concebido como algo pues muy particular, mientras que la amistad entre hombres tiene que ver con la fratría y con el contrato entre hombres, etcétera, que se eleva a ley, mientras que el de las mujeres tiene que ver en el ámbito privado. Eso no es así. Es decir, lo interesante es buscar de nuevo en la historia y ver que eso no es así, ni que las artistas tampoco estaban solas, sino que formaban parte de una red de relaciones de hombres también, pero de muchísimas mujeres, ¿no? Como tú has nombrado, como la Sin Sombrero y tantas otras en todos los ámbitos, en los ámbitos de la ciencia, de la literatura, del arte, de la medicina, etcétera. Pero el canon necesita que sean excepciones y no que formen parte de una red que hay que poner y sacar a la luz, ¿no? Y construir una historia que no sea de individualidades masculinas de clase media, propietarista blanca, sino que sea una historia en la que estemos pues, unos cuantos colectivos más y que probablemente será mucho más rica y de la cual podremos aprender mucho más. Se nos va el tiempo, yo quiero pasar de eje, pero les quiero dejar 3 apuntes de lo que todavía no hemos hablado y deberíamos, pero es que esto me temo que a las 9 ha terminado. Decir, para quien no lo sepa, que yo creo que hay poca gente, que Frank Capra no es un nombre real, que hay 2 personas detrás de Frank Capra. El fotógrafo… Robert, estoy con Frank, que este es el cineasta, que por cierto sí me gusta, pero bueno. Robert Capa… Está Gerda Taro también. Ella firma como Robert Capa porque se devalúa, ¿no? Y en esa devaluación siempre hablamos de las artes menores, como por ejemplo las artes decorativas, salvo que sea Zuloaga el que haga las cerámicas, ¿no? Y el tema de coser, salvo que sea Balenciaga, ¿no? El Museo de Guetaria no tiene nada que ver con en el museo que tenemos de artes decorativas, las cuestiones de batik, etcétera, que son consideradas cada vez menos, eso es verdad, ¿no? Pero todavía como artes menores. Y me voy al presente, ¿no? Al segundo eje, porque si no, no terminamos y me gustaría al menos hacer un par de preguntas al aire de ambos, segundo y tercer eje. Que las cifras nos traigan a la realidad. No vamos a hablar de cifras, no se preocupen, pero sí que querría ver, por ejemplo, en el cuerpo de museos. ¿Hay paridad? No la hay, pero es una cuestión, yo creo que un poco a la inversa. Los museos que dependemos, el Museo Nacional del Romanticismo depende del Ministerio de Cultura, de los 16 museos que pertenecemos a ese ministerio de una manera directa de gestión, el 70% de las plantillas somos mujeres. Pero el 70% de las plantillas me refiero a todo el personal de sala, de atención al público, etcétera. Creo que son números muy importantes. Si nos vamos al perfil técnico, todavía puede subir, depende un poco de instituciones, pero para que se hagan a la idea, el Museo del Romanticismo, el 100% del personal técnico de los cuerpos de museos somos mujeres. El 100%. Por eso hablo del museo siempre en femenino, porque no veo manera de hablar de otra forma. Solo si abrimos los cuerpos técnicos a otras personas, o sea, a otras ramas hermanas, como puede ser la biblioteca y los archivos, ahí encontramos a un hombre. El bibliotecario es un hombre. El resto del equipo es femenino. Entonces, esta reflexión es muy importante. Vengo además de una tradición de mujeres directoras. Creo que también hay que poner en valor que el Museo Nacional del Romanticismo lleva desde 1958 siendo dirigido por mujeres ininterrumpidamente. ¿El por qué? Lo podemos debatir. Pero sí que querría, sí, creo que ahí caben muchas lecturas. Pero bueno, sí que quiero traer también un poco los datos de luego los puestos de responsabilidad dentro de estos mundos de la cultura. Exacto, porque
salió además ayer la noticia en un medio, de estos 16 museos, 9 están dirigidos por mujeres. No es cierto porque ahora uno se ha quedado vacante la plaza, pero bueno, 8 de los 15 que ahora tienen dirección activa, digamos, están dirigidos por mujeres. Y dentro del propio Ministerio de Cultura, de la subdirección general de la que dependemos, hay 2 subdirectoras, la general y la adjunta, y por encima hay una directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Quiere decir que los números sí, las cifras en este caso son abrumadoras y determinan la presencia de mujeres. Otra lectura que podemos hacer, ¿por qué los cuerpos de cultura estamos peor pagados, y abro melón, que el resto de cuerpos de la administración pública, que también, pues quizá tiene que ver un poco, no lo sé, con esa feminización de nuestros cuerpos? Voy a meter otro ítem que es… perdona, Mariana. Es que yo necesito decirlo. O sea, hay muchísimas conservadoras porque son muchas más mujeres las que acaban Historia del Arte que hombres, y porque hay una cosa que se llama oposición pública. Claro, es decir, cuando hay mecanismos de transparencia, las mujeres entran probablemente en la misma proporción que han estudiado. Cuando no hay mecanismos de transparencia, sino que es esto, el digital, del dedo, entonces es distinto. Yo voy a poner el ejemplo contrario, que es el de las universidades. Hace 20 años en España prácticamente no había catedráticas. ¿Por qué? Porque las cátedras se dirimían en el propio departamento. Empezaron a aparecer mujeres catedráticas porque cambió el sistema de selección. ¿Cómo cambió? Se hizo a nivel nacional y te evaluaba gente que no te conocía. Y eso es, cuando te evalúa gente que no te conoce y no sabe si hay intereses dentro de ese departamento, etcétera, sino que lee tu currículum, tu trayectoria, etcétera, tendrá fallos, pero entran muchas más mujeres. Es decir, de repente entraron aquellas mujeres que habían estado esquinadas en su departamento, despreciadas, aunque tuviesen 3 sexenios, etcétera, etcétera, pero de repente las de Madrid fueron evaluadas por los de Oviedo y los de Oviedo evaluaron a los de Huelva. Resulta que aparecieron mujeres catedráticas. Yo no sería catedrática si no fuese por ese sistema, ya se lo digo, porque me llevaba muy mal con mi director de departamento y no hubiera entrado jamás. Con lo cual, ¿qué sacamos de ahí? Que cuando hay sistemas transparentes y criterios cuantificables y demostrables, entramos las mujeres y entran las distintas clases sociales y entran la diversidad de personas que están preparadas para eso. Cuando lo que hay son hegemonías culturales, pues se reproducen, y se reproducen por amistades, por nepotismos, por distintos intereses, etcétera. Entonces creo que son cosas que es cierto, claro, pero otra cosa era preguntar por qué no estudian más hombres Historia del Arte, pero al menos ese es el ejemplo de… Hay un 80 de mujeres que terminan Historia del Arte, hay un 80 de mujeres conservadoras, porque es lo lógico. Ya. Donde el mérito es el filtro. Claro. Donde el mérito es el filtro. Decía que íbamos a meter algo muy parecido, donde sí que hay muchas mujeres también, que es hablo de las curadoras o comisarias, pero el trato es el mismo, y aquí voy a hablar por propia experiencia. Yo inauguré una exposición en un piso y había 2 pisos más de exposiciones. A los comisarios de ambas exposiciones, hombres, no les hicieron ni media cuestión. A mí me cambiaron incluso objetos de lado. Y no voy a entrar en el tema económico porque desconozco cuánto se les pagó. Sí sé lo que se me pagó a mí y estoy convencida que fue menos, ¿no? Entonces, ¿es realmente igualitaria la curatoría? Bueno, yo la verdad es que no conozco exactamente el sector. Sí que he comisariado algunas exposiciones y me imagino que me han pagado menos, sí, por una cuestión también de legitimidad, ¿no?, social. O sea, yo soy para muchísima gente una mindundi, y si es un comisario, pues tiene detrás toda una trayectoria avalada con una serie de, medallas, ¿no?, que le dan ese sistema al que se podía referir Marián López Cao hace un momento, ¿no?, aunque no hayan comisariado nunca, pero a lo mejor es catedrático o tiene una investigación determinada.
Yo al hilo de esto, viniendo un poco pensando en este bloque, quería decir dos cosas. Que los públicos de los museos, y eso sí lo puedo decir porque he trabajado durante bastantes años haciendo visitas guiadas y mediación cultural, son femeninos, y que los departamentos de educación casualmente también son los departamentos menos valorados en los propios museos, con contratos precarios, externalizados, donde las mediadoras suelen ser también mujeres, ¿no? O sea, que sí que tiene que ver un poco al hilo, y además donde esta cuestión también de la visita guiada, la mediación cultural, no se cuida porque al final estos públicos son públicos de señoras, ¿no? Como se dice, ¿no? Es que son las señoras jubiladas que en gran parte engrosan las audiencias de muchos de los museos, al menos de los estatales, con lo cual ahí hay una doble deslegitimación, ¿no? Por los departamentos de educación que están precarizados y feminizados, y por muchas de esas audiencias que son también, en este caso, es una cuestión de género y edadista también, ¿no? O sea, porque yo lo he vivido un poco así. Y luego también, a nivel de la curaduría, a mí me parece que el montaje curatorial tiene unas posibilidades enormes para, digamos, subvertir esos grandes relatos de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces, no sé, no puedo hablar, la verdad, de lo que me preguntabas, Margarita, porque desconozco la situación, pero sí que creo que cierta mirada, ¿no?, feminista al comisariado de exposiciones tiene unas posibilidades enormes, ¿no?, de ese trabajo en montaje objetual en muchos casos, que significa generar discursos en una sala, que además es un dispositivo que tiene muchísima transferencia, como decimos ahora en la universidad, porque escribes un paper y se lo leen 3 y eso te puntúa en todas las evaluaciones súper bien, pero haces una exposición que visitan un montón de personas, que está en medios de comunicación, que hay un feedback directo porque sueles hacer también encuentros, visitas guiadas, tal, y no tiene ese nivel tampoco en la carrera académica, ¿no?, como si no hubiera una investigación detrás de un comisariado, ¿no? Entonces, hay tantas cosas, ¿no?, que están ahí funcionando. Muchas cosas, pero el tiempo se nos va. Vamos al tercer eje, una pregunta muy sucinta a cada una, ¿no? Vamos al futuro, a ese igualdad en el museo. Yo me gustaría también meterle equidad en el museo, ¿no? La igualdad y la equidad en el museo. La misma cuestión, pero en sus campos diferentes. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas tengan la igualdad de oportunidades en todos los aspectos y roles que hemos visto que ejercen y que se ejercen en los museos? ¿Os parece que vayamos, Marian? Bueno, nosotras desde MAP, hace unos años, desde la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, hicimos un manual de autodiagnóstico. Que yo hice, digamos, la parte teórica, y Alma Porta, que es una tía muy lista, lo tradujo en cosas prácticas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue trabajar con el paradigma de Nancy Fraser de las 3 R's: redistribución, representación y reconocimiento. De tal manera que invitábamos a los museos de manera amable y no especialmente reivindicativa, a que se mirasen a sí mismos. Entonces le preguntábamos cosas que tenían que ver con lo que estamos hablando antes, la redistribución con la parte económica. ¿Se paga igual? ¿Se paga más a los educadores que no? ¿O quiénes son los puestos más retribuidos? En esos puestos más retribuidos hay hombres y mujeres, hay conciliación para mujeres y también para hombres, es decir, desde el punto de vista económico, cómo funciona su museo, que una salario y responsabilidad, porque lo que sí que se ve es que las conservadoras son mujeres, tienen una responsabilidad inmensa, pero tienen poco poder en muchos casos. Entonces, diferenciar entre lo que es responsabilidad y lo que es poder, ¿no?
Y desde el punto de vista de la representación, cómo se muestran las exposiciones cuando hay mujeres artistas, esos comisariados están menos tiempo, tienen catálogo o no lo tienen, están en la esquina del espacio 1 y ya está, es decir, qué tipo de representación hay. Y la que a mí me parece más importante, que es las tres son importantes, que es el reconocimiento, son figuras legitimadas. Es decir, dejamos que existan, pero no las citamos, no las nombramos y para legitimarnos seguimos nombrando a los mismos señores, etcétera, etcétera. O esas mujeres, sean investigadoras, sean comisarias, sean artistas, se convierten en referentes, se convierten en figuras de reconocimiento. Bueno, en algunos casos sale mal del todo, en otros menos mal, pero bueno, creo que son instrumentos que sirven para mirarnos, porque efectivamente, y de la misma manera que eso lo podemos hacer con el género, lo podemos hacer con muchos de los otros colectivos invisibilizados, porque lo bueno que tiene el género es que abre el discurso y lo abre no solamente a las mujeres, sino a todos los colectivos invisibilizados. Pues yo, por mi parte o por nuestra parte, desde luego simplemente el lanzamiento activo de una plataforma de mujeres en la fotografía, en la que actualmente somos 38 miembros y queremos consolidar nuestra visión de autora, cada una de nosotras, y lo que hacemos es básicamente visibilizar, visibilizar y visibilizar todas las exposiciones, residencias, todo lo que hacemos, y no solo eso, sino también crear, o sea, profesionalizar, o sea, generar alianzas también entre nosotras y entre instituciones que quieran apostar por la visibilidad de la fotografía hecha por mujeres. Esto es un plan activo, es algo en lo que estoy metida hasta las cejas y bueno, y basado en la alianza y incluso en compartir no solamente vivencias, sino también contactos, sino también experiencias, pero a nivel práctico, pues con los contactos con instituciones o con coleccionistas o bueno, con agentes culturales que nos den de alguna manera, nos pongan un poco en valor. Nosotros estamos un poco luchando a ese nivel, desde esa perspectiva. O sea, que yo el futuro, ¿cómo lo veo? Yo el futuro lo veo siempre basado en ese acto de poder que te genera la alianza. Y todavía te encuentras con comentarios. El otro día me hicieron una entrevista para un podcast y me decían, oye, ¿y esto de que las mujeres siempre os pisáis unas a otras cuando estáis? ¿Cómo lo llevas? Porque como que somos malas, somos muy malas, ¿no? Es como... Y digo, bueno, pues no sé, quítate eso de la cabeza, porque para empezar es el discurso hegemónico que es que hace que una no tenga confianza en sí misma, que una no pueda seguir adelante, porque estábamos hablando antes de museos y de curadoras, y es verdad que hay muchas curadoras, hay muchas mujeres en el rol de dirección de museos, pero vamos a mirar en los museos realmente importantes, quiénes están detrás, en los comisariados realmente relevantes, internacionales, quiénes están detrás. Es que todavía estamos aquí, sí, muy contentas todas, pero con ese techito de cristal que no acabamos de romperlo, ¿no? Entonces, bueno, desde la parte que me toca, que es una parte absolutamente activa, pues yo apuesto por esta búsqueda, ¿no?, de la alianza y los intereses comunes. Mira, pues por unir un poco dentro de esa alianza y creo que además estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado las dos. El museo, por ejemplo, fue uno de esos museos que en 2022 utilizó la herramienta de autodiagnóstico elaborado por MAP y nos sirvió muchísimo como un punto de partida. Yo llevaba muy poco tiempo en la dirección en ese momento y me sirvió como un punto de partida de, mira, vamos a aprovechar esto y vamos a escalarlo, ¿no? Ya hemos hecho el ejercicio de recopilar cierta información, vamos a continuar. O sea, en nuestro caso, además, yo creo que
aparte de que tuvimos la Gotham Map, que es el distintivo de los museos que participamos en ese ejercicio de mirarnos un poco para adentro y analizarnos, pero quisimos ir un poco más allá y decir, bueno, pero vamos a aprovechar este tirón y vamos a conocer a la institución. Y analizamos desde una perspectiva de género absolutamente todo. La plantilla fija, pero también las contrataciones. Por supuestísimo, ¿qué hay en sala? ¿Cuáles son nuestras colecciones? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Porque en un museo como el Museo del Romanticismo las ausencias cuentan tanto como las presencias. Luego también hemos hecho una evaluación de actividades, lo cual nos ha hecho potenciar determinadas líneas de trabajo y de las exposiciones. Dentro de esa, ya no sé si he dicho que a través de esas alianzas luego nos hemos incorporado a la red de museos por la igualdad, que también creemos que es una manera de trabajar y de fomentar la cooperación entre las instituciones y, bueno, pues creo que además como instituciones públicas debemos dar ejemplo. Es cierto que estamos en una línea de trabajo muy buena. El Ministerio de Cultura presentó en 2024, diciembre, su primer plan para la igualdad, lo podéis consultar en la página web, y que desarrolla varias líneas de trabajo en las que en realidad son las que las que ya teníamos imbricadas en las instituciones, a lo que han añadido la violencia machista. Pero es cierto que yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento para este tipo de cuestiones, si bien no podemos relajarnos, porque no se nos puede olvidar lo rápido que se pueden perder los derechos. No quiero hablar de países que nos pueden venir a la mente en el que de repente se ha cercenado la libertad de las mujeres. Entonces yo creo que estamos en un buen momento y auguro un buen futuro, pero tenemos que seguir desde el activismo, desde la reflexión y desde el trabajo. Ánimos, muy bien. María, cuéntanos y cerramos. Sí, no, de repente vivir en España se ha convertido casi en un paraíso. Es alucinante. Bueno, muy breve, ¿no? No tanto sería ayudar, ¿no? Porque eso también es un poco paternalista, nosotras como ayudando, pero sí, por supuesto, exigir a las instituciones y a los museos públicos y estatales, cuanto menos, una mirada feminista interseccional, como se ha comentado en esta mesa, ¿no? que tenga en cuenta cuestiones de género, cuestiones de clase, cuestiones de procedencia, cuestiones también de género y sexualidad, ¿no? Y entenderlo desde la belleza que todo eso tiene y que todo eso aporta en el pasado, pero también en el presente, ¿no? Como otros ritmos anticapitalistas, ¿no? Si quieres, de otras formas de hacer, pues por ejemplo, cuando estás criando, ¿no? No quiero ser biologicista, pero si de pronto hemos hablado de maternidad, pues tienes familia, tienes hijos, hijas, bebés, no vas a poder trabajar al nivel y cómo eso también de repente bajar el ritmo, disfrutar de las tardes en el parque, tener los fines de semana, aporta también. No es como de, ay, no, tengo que pasar esto rápido para volver, ¿no? al ritmo de que me marca, ¿no? Sino entender esa sensibilidad, esa belleza. Voy a hacer otro spoiler, pero presento un libro que me encantaría que vinierais, quiero que se venda, por favor, este sábado en el Ateneo de la Maliciosa a las 12:30, que se llama Memoria y Deseo, y que trae las memorias de las disidencias sexuales, entendiendo también las formas de la belleza de esas memorias, ¿no? O sea, lo que también todo eso nos trae al presente en términos de posibilidad de hacer, ¿no? Y esto es un poco lo que, desde luego, creo que el colectivo un poco de investigadoras y profesoras pues también podemos proponer a los museos, ¿no? Entender esa densidad, complejidad de las vidas humanas, ¿no? Desde un feminismo interseccional que de alguna manera, y esta palabra ya está un poquito gastada, pero me apetece utilizarla, desde un poco el cuidado mutuo, ¿no? Entonces, creo que, y desde la vulnerabilidad también, que es algo que es muy central también y que ha traído el feminismo. ¿A qué hora es la presentación? A las 12:30. Es vital, ¿no? Saberlo, si nos estás diciendo. Sí, gracias, Margarita. Bueno, tú como si fuese la radio esto. Muchas gracias. A las 4 tenemos poco tiempo, pero tenemos un tiempito. Pido brevedad.
y pido que haya muchas cuestiones, preguntas, reflexiones, ¿vale? Ahora no me dejen mal. Muy bien, lo único que creo que hay un micrófono que va a llegar, porque como esto se está grabando es mejor esperar al micro y si es pregunta la diriges a alguien o… Muy bien. Bueno, habéis hablado mucho de la feminización que supone el museo. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora parece que sí. ¿Hablo más cerca? ¿Así se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, primero muchas gracias a las intervinientes por este pedazo de sesión. En segundo lugar, me daba la impresión de que habéis estado constantemente trabajando en la cuestión de la feminización de los museos. Feminización no solamente en sus contenidos, sino también en el bagaje que el museo muestra en sus empleadas en todos los sentidos, aunque no toda mujer representará la feminidad. Como ya sabemos, yo también trabajo en la universidad, os puedo decir que a veces deja todo mucho que desear, ¿no? Pero mi pregunta va por otro lado, porque hay una parte que a mí me ha faltado, que es el proceso de escucha de los públicos. Es decir, ¿de qué manera el museo integra la democracia? Entendida está como una democracia que se puede feminizar, pero que tiene muchas presencias, opiniones y diversidad. Y lo que a mí me cuesta todavía hoy entender es cómo un museo integra esa diversidad en el sentido de la escucha. No solamente se trata de hacer exposiciones permanentes o no sobre la feminidad, la historia de las mujeres y demás, sino cómo escuchamos a esas mujeres en toda su diversidad. Y yo no sé qué pensáis, qué políticas aplicáis para poder hacer entrar esas visiones que a veces no son coincidentes con las del museo. Se lo ha pedido Mariano. Sí, lo he pedido yo, porque también voy a hablar de un proyecto que tenemos. Claro. Pues fíjate, a mí eso me parece fundamental. Y nosotras, en nuestro grupo de investigación, como también trabajamos el arte como terapia, nos parecía que las obras de arte pueden ser reflejos donde mirarnos. Pero para eso se necesita tiempo. Entonces, creamos una cosa que se llama el Laboratorio de Arte, Bienestar y Educación, y, bueno, en el que ofrecíamos un servicio de mediación, pero con un abordaje un poquito diferente, ¿no? Que tuviese que ver un poco con arte terapia. Llevamos 5 años con el Conde Duque y llevamos la sala de bóvedas. Es una cosa que no es nada productiva, sino todo lo contrario. O sea, porque lo que empezamos justo después de pandemia lo llevaba Javier Martín, que fue el que se puso en contacto con nosotros, porque quería ese tipo de mediación. Como era justo después de la pandemia, nos vino estupendamente porque dijimos, de la sala de bóvedas, que son exposiciones ¿cómo se llama? Eso, temporales. Nosotros le dijimos, vamos a estar 2 horas con 10 personas. O sea, esto no da mucho, pero durante 1 hora elegimos 1 pieza, 2 piezas, máximo 3 piezas, ponemos las sillas y hablamos. Y la siguiente hora hacemos un taller. Llevamos haciéndolo así desde hace, este es el 5º año. Es impresionante. O sea, no es que escuches a las mujeres, escuchas a las mujeres, a los hombres, a los niños, porque lo hacemos desde los 5 a los 105. Ese es el límite. Y después de la pandemia, todos lloraban porque se sentían solos, porque el estar allí en ese espacio, que además es un espacio que parece como una matriz oscuro, da pie para hablar de ti mismo y 10 personas no te asusta y luego puedes empezar a crear arriba otras cosas. Nosotros apostamos por ese tipo de mediación. Claro, desde el punto de vista de resultados de público, pues no da mucho. Yo me quise presentar a un proyecto de emprendiduría y claro, cuando vi los criterios, ¿qué era? ¿Cuánto cuesta? Es gratis. ¿Cuánta gente hacéis al mes? Pues 30 personas. Claro, es todo lo contrario a lo que te pide el sistema, pero yo creo que los museos tienen un potencial impresionante porque el espacio del museo es un espacio fantástico para mediar, porque está en silencio si no vas los días esos de mogollón. Pero te vas una mañana
y estás tú solo con 5 personas, con 10 personas. Nosotros hemos mediado con colectivo gitano, con personas que venían de la cárcel, que no se atrevían a entrar en el museo porque se creían que no era suyo. Y las cosas que dicen, no es que nosotros, es que nos enseñan muchísimo ellos a nosotros. Entonces, creo que ahí hay una vía que debe contemplar el Ministerio de Cultura, que no tiene que ver con números, sino con la calidad del servicio que tú das a las personas y que te dan el feedback de lo que quieren del museo. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Marian y nosotras trabajamos un poco en esa misma línea. Es verdad que luego las grandes cifras de visitantes son las que más interesan, pero esos son datos meramente cuantitativos y ahí no hay ninguna valoración cualitativa. Y creo que es importante pensar que hay una diversidad de públicos, igual que hay una diversidad de feminidades y de masculinidades, de personas al fin, que gracias a proyectos de mediación cultural pueden encontrar su espacio en el museo. Nosotros tenemos varios proyectos, tenemos uno, por ejemplo, que hemos hecho con Madrid Salud, que se llama Comunidades Compasivas, que era para personas que en un momento de duelo o ante una enfermedad de un familiar o una desaparición, bueno, pues necesitaban un espacio donde abrirse, donde expresarse, donde encontrarse además un poco acompañado. Y eso lo hacíamos a través de una visita al museo y luego vamos a hablar, vamos a ver qué necesitas, qué te pasa. También trabajamos con personas que tienen discapacidad intelectual, de las que, decía Marian, hemos aprendido muchísimo, porque gracias a que con sus facilitadoras hemos trabajado de manera muy directa, pues nos han enseñado, en esta sala no paréis a gente que tenga este tipo de trastornos porque es una sala pequeña, muy recargada, quizá mejor parad, hacer una parada aquí, no hagáis tantas paradas, haced una visita más corta. Entonces, nos han ayudado a diseñar para tipos de perfil de público desde una perspectiva además de sus necesidades. ¿Y qué necesitan esas familias que tienen a familiares que no encuentran un ocio? Porque es que no encuentran un ocio. Porque, sinceramente, es verdad que el ocio no está diseñado para todos los públicos, aunque parezca increíble. Entonces, nosotros aprendemos muchísimo. Y también ahora tenemos visitas, aparte de la de Voces de Mujeres que he hablado, que son visitas taller, también ahora tenemos una enfocada a las comunidades migrantes. Y todo esto siendo, hemos partido de que éramos un museo que partíamos del mito romántico. O sea, imaginad cómo se pueden abrir las perspectivas para, desde la mediación cultural, que para mí es un concepto fundamental, llegar a esos públicos. Quiero decir que tenemos la suerte, en nuestro caso, de que el equipo de mediación cultural son personal fijo del museo. Es personal, además, estable, o sea, plantilla fija, son empleados públicos y tenemos la suerte de que es un equipo que trabaja de una manera continua sobre todos estos contenidos, lo cual pues, nos da al final unos resultados estupendísimos. Pues vamos a concluir con esta pregunta porque tenemos… Espera, aquí llega el micro para que nos enteremos. Sobre eso que estabas comentando, ¿cómo se puede informar una persona que tiene ya problemas en sí de todas estas cosas que estáis diciendo? Porque claro, es complicado. Si tú vas a tu médico de cabecera, no te dice nada, vas a sociales y te dice que ya te lo mandará, que ya te mandará un… pues ¿cómo se arregla esto? Hay toda una tendencia que se llama Arts on Prescription, en la que todavía no está instalada del todo en España, pero yo creo que en Cataluña y en algún lugar sí, que en vez de recetarte un antidepresivo te dice que te vayas a un coro o que te vayas a hacer cerámica o que te vayas a alguno de estos. Yo creo que eso está empezando y es, y poco a poco hay una cierta manera de ver los museos no como lugares solo de belleza, sino, como decía John Dewey, como objetos de la experiencia humana. Y de esa experiencia humana nosotros también lo podemos conectar con nuestra experiencia. Yo siempre digo que las obras de arte están vivas porque las personas las miran y hablan de ellas. Si no, no sirven para otra cosa. Bueno, pues es que estamos llegando ya al momento final, porque querría terminar con calma para dar las gracias de nuevo, igual que hemos empezado. Creo que hemos pensado museos, que hemos estado haciendo memoria,
que hemos aprendido muchísimo de nuestras 4 expertas, a las que yo agradezco muchísimo todo el saber que nos han comentado y lo que nos ha quedado, que es cooperar, colaborar, trabajar en grupo, ¿no? Eso yo creo que es la gran aportación del feminismo, como bien habéis dicho, para abrirse a nuevas igualdades, a nuevas equidades, ¿no? No dejo de decir siempre que los hábitos de huelga de Gandhi lo aprendió de las feministas británicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuántas cosas la liberación de los esclavos en Estados Unidos vino de mano de las mujeres que no consiguieron el voto, pero sí consiguieron liberar a una parte de la población estadounidense. Así que sigamos encabezando estas cuestiones, sigamos haciéndolo. Muchas gracias a las personas que han organizado, a quienes nos han acompañado, pero por supuesto al público, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Muchas gracias.